porque ya está con nosotros el doctor Augusto Tandazo. Él es experto petrolero y analista político. Póngalo en pantalla dividida a nuestro invitado. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos como todos los jueves. Buenos días, Carlita, buenos días, Jaime. Siempre agradecido por las invitaciones para estar en Ecuador en directo. Y además, con la alegría de verle a Carlita, que ya está restablecida de su salud. Doctor, sí, doctor, qué gusto verlo, sí, la verdad es que sí, ya estoy bien y como siempre para nosotros y nuestra audiencia es un honor tenerlo en este espacio informativo y conversar no solamente de este tema, sino de algunos temas como siempre ponemos pues aquí en esta mesa de diálogo. Me gustaría empezar con el doctor, con el asunto de la superintendencia de bancos. Al nuevo superintendente no lo dejan posesionar, porque resulta que ahora la justicia es la que manda, la que decide prácticamente a quién se pone y a quién no se pone. Las instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana es como quien dice algo que está en la pared nada más. Doctor, pero ¿sabe qué? El punto es analizar por qué el gobierno lo pone en la terna a este señor. Y luego simplemente le dice, ya no te quiero, y le hace persecución, lo intimida. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambió de parecer? Porque yo mando en una terna a 3 personas con las que, digamos, vamos a ponerlo así, tengo afinidad, conozco su trayectoria, pero simplemente después ya no te quiero. ¿Qué pasó? ¿Se rompió ahí el padrinazgo? ¿Se rompió el amarre? ¿Qué pasó? Se rompieron muchas cosas. A ver, primero, de lo que se ve en este trámite, la persona elegida por el gobierno para ser superintendente de bancos no era González, era Rosa Matilde Guerrero. Ahí comencemos, los otros eran de relleno. Comencemos por allí para entenderlo al tema. Segundo, hace el análisis de las carpetas de los 3 candidatos de la terna, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sucede que respecto de Rosa Matilde Guerrero Murgueitio, dice que se acepta la impugnación que hubo en contra de ella por incumplir los requisitos para ocupar la dignidad de primera autoridad de la Superintendencia de Bancos en lo relativo a tener título profesional de tercer nivel en Economía, Finanzas, Administración. Entonces, sucede que no puede ser Rosa Matilde Guerrero y la descalifican. Pero viene el tema. Veamos los títulos que tiene. Yo no la defiendo a Rosa Matilde Guerrero ni la conozco. Pero ¿qué es lo que tiene ella a su favor? Es máster en Economía por la Universidad Autónoma de México. Medalla de plata Gabino Barrera a mejor egresada y mención de honor diplomado en microfinanzas en el INCAE. Máster en microfinanzas y desarrollo económico en la Universidad de Alcalá de Henares. Y así. Entonces viene el tema, o sea, no reúne requisitos. Cuando tiene títulos de tercer nivel, de cuarto nivel, ni siquiera de tercero. Entonces ahí suena medio raro. Pero sigamos con esto de este país de Ripley. Sucede que Rosa Matilde Guerrero no reúne los requisitos para ser superintendente de bancos. Pero cuando le destituyen a Ruda Regis Solano, ella es la superintendente de bancos subrogante. Y el Consejo de Participación Ciudadana, ¿en qué planeta anda? Que no se dio cuenta que está encargada como subrogante de la superintendencia de bancos, una persona que no reúne requisitos. Entonces, es la realidad de este país. Es más, sigue hasta la fecha de hoy. Y la otra persona de la terna renuncia a la terna y se queda solamente González. Entonces viene un tema que es elemental. Es como se dice vulgarmente elemental, mi querido Watson. Si solamente se queda en la terna esta persona, nadie más que ella, entonces están eligiendo uno de uno, porque está descalificada la una, la otra renunció. Claro que hay un reglamento interno adefesioso del Consejo donde da la posibilidad de que se elija uno de uno, pero eso es una estupidez, porque una terna es 3, y si alguno no reúne requisitos, porque se elige entre 3 idóneos, porque si no el gobierno le puede hacer una trampa al Consejo de Participación Ciudadana, que lo voy a explicar. Manda 3 candidatos para una terna y sucede que a propósito no reúnen requisitos los 2 para que lo elijan al que realmente quiere el gobierno, el tercero. Entonces viene el tema, o sea, tienen que elegir de una terna
Y lo que debía haber hecho el Consejo de Participación Ciudadana, devolver las dos candidaturas y decir, señor, uno reúne requisitos, compléteme la terna. Lo lógico, es elemental, pero se quedan callados y quieren elegir uno de uno. Ahí vino la bronca, ahí vino la bronca. Que esto ya se repite, porque esto ya se dio cuando le eligieron a la doctora Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Mandaron 3 candidatos, los 2 que no reunían requisitos, para poder ser electa la doctora Maldonado. Entonces eligieron uno de uno y ella tenía a su favor, además que era la concuñada de la esposa de Lenín Moreno. Entonces, este es el país de la zapada, el país de la trampa. Pero no solamente es esto. Consejo de Participación Ciudadana tienen mala nota, han sacado mala letra. Por ejemplo, ¿qué no sabían ustedes, como lo sabemos los ciudadanos ecuatorianos, que el 31 de julio del 2022 ya se vencía las funciones del doctor Íñigo Salvador como Procurador General del Estado? ¿Y qué hicieron ustedes para decirle al gobierno, mande la terna? Nada. Y el gobierno también miró para otro lado, hechos los vivos, y entonces no mandaron la terna, y es una forma de mantener al procurador actual en funciones prorrogadas, con la autoría de la Presidencia de la República y la complicidad del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, ¿hasta cuándo, padre Almeida, en este país lo que prevalece es la zapada, la viveza criolla, este tipo de cosas? Y entonces tenemos procurador en prórroga de funciones, como tenemos Consejo Nacional Electoral prorrogado en sus funciones, Tribunal Contencioso Electoral prorrogado en sus funciones, Contralor prorrogado 5 años y pico en sus funciones, porque Pablo Celi era subrogante y el actual igual. Y entonces, ¿dónde estás, Consejo de Participación Ciudadana? ¿Dónde estás, Consejo de Participación Ciudadana? ¿En qué andas? O sea, una institución de descrédito. O sea, en donde las personas que están allí no entienden cómo tienen que manejar las cosas elementales, como aquella que estoy citando. Se vencía el 31 de julio las funciones del Procurador General del Estado y lo dejaron vivo. Entonces, no nos pongamos a analizar mucho sobre ese tema, porque el gobierno se maneja tramposamente y este consejo igual. Entonces, esto es lo que le pasa al país y le toman del pelo. Ahora, sobre el tema de que una jueza vote abajo todo esto yo lo he venido diciendo años atrás, no ahora. La creación de estas acciones de protección constitucional me parecen perfectas, pero no en manos de cualquier juez, pues, porque van a Manglar Alto, van a no sé dónde, al Cantón Juján, a donde sea, y dicen, tenemos que votar abajo todo un proceso, que puede ser que tengan razón, pero no tienen formación constitucional. Son jueces que tienen otras especialidades. Entonces, ¿qué debía haberse hecho? Lo que nunca se hizo es que estas acciones de protección las maneje un nivel inferior al del Pleno de la Corte Constitucional con jueces constitucionales especializados en acciones de protección, para que se sepa a quién recurrir y que no sea la zapada. Nombran en Quito a fulano de tal y recurren a un juez del Cantón San Lorenzo y le dicen, señor, vóteme abajo lo que hicieron en Quito. O sea, es una barbaridad. Pero tiene que haber ese tipo de cambios. Pero claro, como le hicieron la Constitución al apuro, porque fue una Constitución mal hecha y sigue siendo mal hecha. Es una Constitución adefesiosa, mal hecha. Por eso es que tiene tantas contradicciones. Doctor, pero se supone que la acción de protección es cuando se da, me corrige si estoy mal, cuando se da una vulneración de derechos, cuando se han vulnerado derechos. ¿Qué derecho se ha vulnerado en este caso si hubo un concurso aparentemente legítimo? A ver, el debido proceso. Eso es lo que se arguye, el debido proceso. Pero si la primera persona no cumplía los requisitos, porque eso dijo el Consejo de Participación Ciudadana, el tercero desistió, quedó el segundo y el segundo cumplió los requisitos, ¿qué pasó? No era el proceso indicado. No, pues es que están eligiendo uno de uno. Uno de uno, no uno de 3. Entonces, exactamente lo que piden. Ahora, el señor podría volver a participar, si lo volverían a incluir en la terna. Podría volver a participar, pero lo dudo, y le explico por qué.
aquí hay gato encerrado. Yo hablo castellano y bien claro. El mismo González dijo hace unos 10 días que recibió llamadas en la cual le insinuaban que renuncie a su Pero, candidato. pero Llamadas también dijo que lo llamaron a ofrecerle estar en la terna, doctor. No, yo le puedo ofrecer montonera de cosas, pero a la Pero hora de la entonces, verdad no le cumplo. Pero ¿por qué lo llaman y primero le ofrecen? le llama por tomarle del pelo? Porque ya se dieron cuenta que el tema no funcionaba. Y que Rosa Matilde Guerrero, quién sabe si se quede allí para las calendas griegas, porque el gobierno está feliz con ella desde febrero de este año. Pero ese es un tema central el que estoy tocando, que nadie lo toque en los medios, por si acaso. Rosa Matilde Guerrero es la subrogante y es descalificada porque no reúne requisitos. Por Dios, ¿en qué país estamos? Lo cual no quiere decir que, y a mí me consta que reúne requisitos, pero si no reúne requisitos, ¿cómo puede estar subrogante, pues? ¿Cómo puede? Pero es el Ecuador, pues. El Ecuador de la zapada, de la viveza, de la trampa, de la puñalada trapera, de yo te ofrezco y busca quien te dé. O sea, cuando el gobierno le pide que renuncie a su candidatura a González, ya dejó de tener el apoyo del presidente. ¿Qué sabrán ellos? ¿Cómo vieron el tema? Pero el hecho es de que posiblemente se quede la subrogante per secula seculorum, como tenemos todo el espectro de los órganos de control. Como tenemos al Contralor, como tenemos al Defensor del Pueblo. Todos están en calidad de subrogantes. Entonces viene el tema, o sea, por Dios, ¿en qué país vivimos? Doctor. Eso le da inseguridad, o sea, se viola incluso la Constitución. Cuando la Constitución, ya, solamente termino una cosita. Cuando la Constitución dice que el presidente enviará la terna para elegir al procurador y no le envía, está violando la Constitución. Así es de claro. No es que solamente se le olvidó mandar, no ha mandado, está violando, porque él está incumpliendo la Constitución y está alcahueteando que se subrogue, que el procurador siga en funciones prorrogadas. Y el Consejo no dice nada, ni nadie exige nada sobre esto. Es más, la Asamblea Nacional, cuando tenían el juicio político contra el procurador, desistieron para hacer el juicio político al Consejo de Participación Ciudadana. No hubo ni lo uno ni lo otro. ¿A quién le toman el pelo? A todo el Ecuador. Doctor, perdón que le interrumpa, pero estos subrogantes para sostenerse en el cargo se han ido a poner a órdenes ¿de quién? De la presidencia. O sea, eso quiere decir que el gobierno está metiendo la mano en todo. Pero claro, pues, si lo que más interesa dentro del manejo político y del poder es tener bajo control, aunque es repetitivo, a los órganos de control. Vea, por ejemplo, los socialcristianos se pasaron muchísimos años prácticamente renunciando a posibilidades de acceder a la presidencia. ¿Y por qué? Porque a ellos apuntaban a tener las Cortes, la Contraloría, la Fiscalía, y hay que les quiten las Cortes. Cuando Lucio Gutiérrez les quitó las Cortes, se cayó. Se cayó, vino la política de descrédito contra Lucio Gutiérrez, que tampoco era santo de mi devoción, pero la política de descrédito contra Lucio Gutiérrez para preparar el camino para votarlo. Votaron la pichicorte para volver a montar la corte de ellos. O sea, en este país todo es show. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, Jaime y Carlita. En esta semana, los canales que son voceros del gobierno, en definitiva, los canales tradicionales de televisión, han ido desarrollando todos los días, no un día, todos los días con diferentes invitados, el tema de la crisis de la seguridad social. Que la crisis de la seguridad social, que los jubilados, que no va a haber plata, que esto, que el otro. Porque se viene un proyecto de ley en donde van a reventar el tema de la seguridad social. Entonces ellos van preparando el terreno para que la gente, cuando llegue el proyecto, todo el mundo diga, es que esto hay que hacer. Pero ¿por qué no desarrollan el tema de por qué le deben tanta plata al IES? ¿Y por qué no le pagan lo que le deben pagar el 40% de la aportación del Estado? Eso deben preguntarles a los sabios que llevan a esos canales. Entonces, aquí hay una manipulación porque estos medios tradicionales son órganos de difusión de los intereses del gobierno.
O sea, los Entonces, medios tienen intereses también allí. pero desde luego, ¿acaso que los medios privados son neutrales? Ese cuento es un cuento, pero de toda la vida. O sea, los medios privados son órganos, es un poder mediático. Nunca lo llegó a ver, y no hay cómo culparle a Montesquieu, cuando partió el Estado en tres pedazos, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero hay un cuarto poder, el poder mediático, en manos del gran poder económico. Entonces con eso deforman el pensamiento de la gente, le hacen pensar como ellos quieren, y después viene el golpe, y todo el mundo está de acuerdo, porque ya prepararon el terreno. O sea, son cosas elementales. Por eso es que yo celebro, porque yo he estado en los medios durante muchísimos años, celebré cuando se abrió este enorme espacio hermoso en los medios digitales, porque los medios digitales son una alternativa real para poder opinar. Y que cada día ganamos más espacio. ¿Cómo? Cada día ganamos más espacio, digo, los medios digitales. Desde luego, porque la libertad de expresión además pertenece a las personas, no a los medios, a las personas. Por lo tanto, ya se acabó ese monopolio de que solamente yo soy el que puedo decirla, entre comillas, la verdad. La verdad no, señor, la verdad siempre está tapada. La verdad siempre está oculta, porque sirve esa mentira disfrazada de verdad, sirve a intereses políticos y económicos. Por eso nos tiene en un estado de postración mental, porque hoy la colonización de la gente no es como antes, que tenía que venir una tropa española para cuidar una ciudad, cuando éramos colonia española. Ahora necesitan vaciar el cerebro de la gente. Y ya se acabó. Entonces, por ejemplo, todo el Ecuador pendiente de qué pasa con las mesas de negociación. ¿Cuáles mesas de negociación? Un show barato que va a terminar totalmente en una catástrofe, porque no hay forma de conciliar el aceite con el agua. Yo ya le puse días nomás a esas mesas. Yo sé, pero además ahí está representado el 6.8% de la población nacional, que es la población indígena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahí está el Ecuador entero, no está. Entonces, a mí por lo menos y a muchísima gente no nos representa el señor Issa, porque ellos tienen otro tipo de intereses que están encubiertos dentro de lo que plantean. Y fundamentalmente que les concedan territorios. Debería ser interés nacional. El interés nacional es otra cosa. El interés nacional ya se acabó. El momento que metieron el tema de lo plurinacional, lo pluricultural, que no sé qué, no sé cuánto, con culturas que vinieron del Incario, pues, ¿acaso son ancestrales? Entonces, el tema es de otra naturaleza. Pero nos tienen con como dijo, me parece que fue Carlita, el tontódromo, que yo lo llamo el pendejómetro. Entonces nos meten eso y nos tienen ocupados de esta payasada. Pero mire usted que el país, ojalá la gente abra los ojos y se dé cuenta de cómo se lo maneja el país. Doctor, bueno, el tiempo se nos va agotando. Creo que tenemos el otro tema más antes de entrar al tema central, que es el de la refinería del Pacífico. Sí. No sé si podemos conversar sobre el tema del seguro social, el problema que hay en este momento de la seguridad social. Hemos visto grandes colas en estos últimos días, colas en Quito, en el hospital Quito Sur, de 5 cuadras. La gente no está recibiendo los servicios de parte de la seguridad social. Aparte, el call center del seguro está por terminar su contrato. Le debían casi un año de pago a esta empresa, y que de repente vinieron y le pagaron 10 meses. Pero resulta que parece ser que sí hay plata en el seguro, porque cuando hay un escándalo, cuando se anuncia que no se va a dar un servicio, enseguida se paga. Desde luego, ahí está el call center que maneja John Paul Legret. Entonces, pero el tema del seguro es un cuento del gallo pelón, y lo voy a decir por qué. Es como las candidaturas a las alcaldías de las ciudades del Ecuador. Por ejemplo, a mí me han tentado N personas de todo tipo. Que por qué yo no opto, porque creo tener una buena aceptación en Quito. Que por qué no opto por la candidatura a la alcaldía de Quito. Entonces viene el tema, optar por una candidatura a una alcaldía.
Primero, dependiendo de las rentas del gobierno central, en donde para eso tengo que bajarme los pantalones para que me den algo. Y segundo, con ese crecimiento poblacional que tienen nuestras urbes, y ¿por qué lo relaciono al tema? Por el tema de salud. Con ese crecimiento poblacional, no hay actividad que aguante, porque somos el país con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado de América del Sur. Es dato oficial. O sea, no es un dato que yo lo traigo de la cabeza. Dato oficial. Entonces, es como que usted de alcalde, por ejemplo, planifica obras de alcantarillado. Y cuando ya más o menos está terminando, usted de qué hace, crearon 10 barrios más. Que le dicen, no tengo obras de alcantarillado. Pero es que la tasa de crecimiento en el Ecuador es brutal. Y además, tenemos abiertas las puertas de par en par en las fronteras para que entre cualquier extranjero. Y felices lo regularizan en el Ecuador. O sea, aquí no hay una política ni demográfica ni migratoria. Lo mismo, ¿por qué hay tantas colas? Ya se construye una infraestructura de salud importante, pero crece la población, pues. Crece la población y peor con una epidemia, y llega el momento donde ya no pueden abastecer. Aparte de que no existe una voluntad por servir mejor a la ciudadanía. Entonces todo eso conspira, porque este país, mire, la Constitución tiene un artículo, tiene dos artículos contradictorios. El uno dice blanco y el otro dice negro. El uno dice, las ecuatorianas y ecuatorianos tienen derecho a decidir cuándo la edad y cuántos hijos tener. Es una brutalidad, brutalidad. Y luego hay otro artículo de la Constitución que dice que el Estado fijará una política demográfica. ¿Cómo va a fijar una política demográfica si es el derecho de las personas de tener los hijos que le dé la gana? Que a veces los tienen hasta para tener al uno lustrando zapatos, al otro pidiendo caridad, al otro lanzando esas cosas en el aire, en las esquinas de las calles. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues es un país que no sabe estirar los pies hasta donde le da las sábanas. Entonces, todo se complica porque van creciendo. Mire usted, tenemos dos ciudades en el Ecuador, que son Quito y Guayaquil, y Quito le va ganando a Guayaquil. En número de habitantes, este momento ya le pasó hace algún tiempo. Tienen más o menos un promedio de 3 millones de habitantes. Solo las dos ciudades se llevan 6 millones de los 18 millones. Entonces viene un tema, o sea, se puede sostener un país de esa manera y con una migración rural a las urbes que está hoy en el orden del 78% de la población está en urbes, invirtiendo lo que hubo hace más o menos 40 o 50 años, que el 70 y pico por ciento estaba en la zona rural. O sea, miremos a dónde vamos. Y si vamos a crear megápolis imposibles de manejar en materia de residuos ambientales, en materia de servicios básicos, miremos a tiempo, pues, y fijemos políticas. El Estado no puede estar de adorno. El Estado tiene que ser funcional y fundamentalmente tiene que ser planificador de todas las actividades, todas. Pues cuando tengamos un Estado planificador y con planificación vinculante, porque una cosa es la planificación referencial, es un saludo a la bandera. ¿Y usted cree que este gobierno planifica, doctor? Ni el anterior, ni el de más atrás, ni de hace 5 años, ni de hace 20, no se planifica en el Ecuador. Le voy a poner un ejemplo. O sea, un día de esos aparece, no tengo nada contra él, no es que quiero meterlo en este lío. Aparece Rafael Correa de un día para otro y dice, vamos a las cocinas de inducción. ¿En qué plan estaba eso? En ningún plan. Entonces, son cosas que se les aparece así. Llega un nuevo directivo de una institución y quiere hacer ciertas cosas, contrarias a los que quiso hacer del mismo gobierno el anterior directivo. Entonces uno dice, por ejemplo, el presidente dictó un decreto sobre el tema de la nueva refinería, pero lo que se comenzó a hacer después no tiene nada que ver con el decreto. Pues cuando uno ve eso, dice, ¿en qué país del mundo vivimos? Claro. ¿Qué país del mundo? Doctor. Tenemos un presidente tarimero, demagógico, porque ahora sí le podemos decir de frente, tarimero, y compra pleitos, pendenciero. Entonces en eso anda, ese es su patín mientras el país esté en la madre. Las casas de bambú no estaban dentro de su plan de gobierno. Resulta que anunció ese plan de vivienda de casas de bambú en Manabí.
Por allí pero se habla de además que más son casas caras. que tal vez no cuestan lo que él ha anunciado. Bueno, eso hay que discutirlo. Pero ese proyecto de casas de bambú jamás se lo había escuchado. Seguramente alguien se lo presentó y le pareció bien y ahí están, ya están hablando de ese proyecto. Pero un proyecto caro, pues, porque el proyecto que se tuvo en el gobierno de la Revolución Ciudadana eran casas pequeñas, desde luego, pero eran de concreto y eran más baratas que las casas de bambú. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ni siquiera en eso tiene cuidado de saber qué dice y qué no dice. O sea, si hay alguien desinformado en el Ecuador sobre lo que pasa en el Ecuador y lo que pasa en las instituciones y en sus funcionarios, es el presidente. Le Así estalló es. en la cara le estalló los casos de venta de cargos. Y no solo de una institución, sino de varias. Le estalló en la cara cuando más trataba de sacar pecho en mi gobierno de corrupción. Y aparece que vendían cargos. Porque si se vende un cargo, a ver, pongamos el razonamiento para que el pueblo entienda. Si una persona paga por un cargo millones, ¿por qué no se pagan miles de dólares ni cientos de dólares? Millones. Es porque le van a sacar ese dinero al cargo, pues. Lo van a hacer funcional para producir dinero sucio. Entonces no es un tema de que se vende un cargo, porque vamos a poner un ejemplo sencillo, así inventado. Le venden a alguien un cargo en 3 millones de dólares para que gane un sueldo de 4.000 dólares. ¿Cuándo va a recuperar los 3 millones? Que Nunca, solamente por decirle a la familia, miren el cargazo que tengo y tómenme una foto. Es porque doctor. a ese cargo lo van a exprimir. Entonces, por ejemplo, pongamos este ejemplo, que es otro tema que no lo ha dicho ningún medio. Y aquí lo estamos diciendo en Ecuador en directo. Todo el Ecuador está de acuerdo en que fue destituido Ítalo Cedeño. Todo el Ecuador. Pero ese no es el tema. Porque con Ítalo Cedeño vino la trupe, pues. Que son los que en los primeros meses entraron en base al sistema que ha sido denunciado, donde ha participado su esposa. Entonces, si entró la trupe, el grupo afín a él, y pagaron para sacarle ventaja a esos cargos, que se tiene que quedar el grupo y salir Ítalo Cedeño. Tiene que irse Ítalo Cedeño con su grupo, pues. Y Con debería su haber una grupo, pues. investigación sobre esto, doctor. Si es tan bueno, investigar por el lado penal, desde luego. Pero aparte de eso, una investigación sencilla. Sencilla, yo quisiera estar solamente por un segundo al lado de Lazo y decirle, señor presidente, le vamos a preguntar al gerente encargado que me mande la lista de las personas que fueron nombradas o contratadas durante la administración de Cedeño, con fechas. Entonces digo, a ver, a este que lo nombraron conserje, pues no tiene importancia. A este que le nombraron secretaria de por allí, tampoco tiene importancia. Pero si me dicen que dentro de la gente que nombraron por ejemplo al procurador síndico, al procurador de Petroecuador, no, ya es un cargo importante. Que nombraron al gerente de transporte, ya es un cargo importante. Entonces, ¿y cuándo lo nombraron? Los señores, limpien eso, porque estos que llegaron con Cedeño son parte del sistema de venta de cargos. Entonces, ya el Ecuador se queda tranquilo, porque le ofrecen un chivo expiatorio y dicen ya, no cuál ya, pues. Tienen que barrer todo el sistema, porque si no, se quedan los que pagaron por el cargo. Así de sencillito, pues, Carlita y Jaime. Doctor, ¿y qué función? Bueno, escucharlo al expresidente o al exgerente de Petroecuador, el señor Ítalo Cedeño, cuando él dice que la esposa influía en el tema de los cargos públicos y que le recomendaba a quién contratar y a quién sacar. Me parece algo como un poco infantil lo que dice, pero es una realidad, pues. Pero a ver, un ratito, Jaime. Él lo dice cuando ya estaba con la soga al cuello. Porque él no lo iba a decir así. Y que el presidente sabía también, dice. Era una cuestión que en los pasillos, como se dice, en los corredores, se sabía. ¿Cómo se sabe todo lo que ha pasado en el pasado? Los cargos, ¿quién vendía quién nombraba a la gente en el gobierno de Moreno? Su esposa, pues, su esposa. Y entonces, de pronto nos declaramos locos. Nadie sabe nada. Si alguien quería llegar de ministro de Salud, tenía que ir a hablar con la doña. Porque ella era la que manejaba el tema. Entonces, aquí hay verdades
que están tapadas y verdades que también son difíciles de destapar, porque viene alguien y le dice, pruébeme. Pero es la verdad, pues. Es la verdad. Siempre tienen a alguien que maneja las cosas de afuera. Entonces, el que está sentado en el escritorio, no, ese sí, no topa nada, no ha hecho nada. Pero siempre hay alguien que en la oreja le dice, sácalo a Mengano para meterlo. Porque si se saca a alguien, no es por corrupto muchas veces, sino por dejar vacante el cargo para que entre el elegido de los dioses. Y eso tiene un costo. Entonces el tema es sencillito. Sencillito. Doctor, Entonces, huélense toda la cúpula para creerles de que están limpiando a Petroecuador. Pero si solamente lo sacan a Ítalo Cedeño, ¿de qué estamos hablando? sigue lo mismo. Sigue lo mismo de lo mismo. Eso eso da a entender que el gobierno sabe todo lo que se ha dado dentro de Petroecuador. Y otra cosa, doctor, eso de los cargos ad honorem, sin sueldo, y tengo más poder que una autoridad nombrada y que tiene relación directa con una institución, y que también se dedican a hacer negocios. Pero claro, pues, qué buena su pregunta, Jaime. Muy buena la pregunta. Porque lo hacen así. Y a propósito, los que aceptan ese nombramiento ad honorem, lo hacen porque viene el momento de querer establecer responsabilidades. Y dice, a ver, ¿qué me quieres aplicar? ¿La ley de la Contraloría? Eso es para funcionarios públicos. Yo no he sido funcionario público. Yo he estado de ad honorem. Yo no tengo nada que ver. Entonces, es una viveza. Eso lo hicieron en el metro de Quito. En el metro de Quito. Porque los que manejaban realmente todo ese manejo de contrataciones y todo, eran ad honorem. Y salieron por la puerta grande, no ha pasado nada, el metro de Quito nunca tuvo responsabilidades. Entonces, esto ya no es nuevo, esto ya es viejo, pero además, en los contratos, por ejemplo, hay una figura que la vuelvo a recordar que yo le he dicho varias veces en numerosas entrevistas de hace muchos años. Perdón que interrumpa. Sí. ¿Y por qué el presidente de la República usa esa manera de poner a gente que vaya a tener más poder que el mismo que está al frente de una institución pública? O sea, porque esa persona que va a honorem, esa persona es la que autoriza todo. Es la que pone y saca gerentes, directores. Es la que tiene el poder. Porque a Lasso ya no le importa el Ecuador. A Lasso ya cumplió con su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Que le pongan la foto en Carondelet en el Salón Amarillo. Ya. Y el resto le vale un carajo. O sea, y si alguien cae, porque esta es la filosofía del gobierno, cuídate porque si caes en algún problema yo no te respaldo. Entonces, si se pone el dedo en la llaga, tendrían que salir numerosas gentes. Por ejemplo, la vinculación del del actual ministro de Energía con el grupo fiscalizador de Coca-Cola Sinclair, que es la familia Vera Grunauer. O sea, en cualquier país duraba 24 horas. Porque esa fiscalización fue patoja, pues. En un proyecto donde hubieron 7.468 fisuras. Y sigue de ministro, además, una persona que desconoce el sector. Desconoce el sector. Y le pongo como ejemplo lo siguiente. Concurre a la Comisión de Transparencia y Control Social, que fue invitado para que explique sobre el proyecto fotovoltaico del Aromo. Y entonces ahí también hubieron preguntas sobre la refinería del Aromo. Y yo me admiré. Y les invito a la gente que vean esa entrevista. Claro que es tediosa, porque dura 2 horas y pico. Pero viene un tema. Primero entra con una desfachatez. O sea, es un tipo prepotente. Y le dicen, ¿y por qué construye el proyecto fotovoltaico en el Aromo? Y dice, diciendo que ahí va a haber la refinería. ¿Cuál refinería? Dice, yo ahí no he visto ninguna refinería. Ahí lo que he visto es una zona aplanada. Claro, pues no va a haber refinería por tu ineficiencia y la de los gobiernos anterior y el actual, pues, que no entienden que hay una inversión en obras tempranas, pues. Entonces, con esa posición socarrona, queriendo sorprender a la gente, pero luego le comienzan a hacer preguntas técnicas sobre los índices de luminosidad, que se conocen como solarimetría, y no pegaba a una, y entonces miraba para todo lado, y la tenían lista en la pantalla para comunicarse a Enil Carrión.
que es alta ejecutiva de SELEC. Entonces dice, le voy a ceder la palabra a Enid Carrión para que explique. Entonces Enid Carrión nos mandó un cuento largo sobre el tema fotovoltaico. Y después concluye Herrera diciendo, es que ese proyecto hay que construirlo donde más se necesita la energía. No, no seas ignorante. No es donde no se necesita la energía, sino donde hay luz solar suficiente. Porque yo no voy a construir un proyecto donde no tengo la materia prima, en este caso, no tengo la solarimetría para poder gestionar un proyecto de esa naturaleza. Y entonces Enid Carrión lo salva. Y cuando le comienzan a hacer preguntas sobre la refinería, dice, voy a convocar a una mesa técnica en el ministerio para que venga Petroecuador y les explique todos estos detalles. Primero, los asambleístas no tuvieron la finura de entender de que estaba cambiando las reglas del juego. Él estaba yendo a la asamblea a dar razón de su función. Y él termina diciendo, les voy a invitar a que vengan para que mis funcionarios les expliquen. Y en su cancha. Pero adicionalmente, ¿qué reflejaba eso? Que no conoce el sector. Porque cuando uno conoce, vamos a poner un ejemplo hipotético, no consentido, porque yo no busco eso. Digamos que yo soy el ministro de Energía. ¿Usted cree que yo me voy a sentar frente a los asambleístas y voy a estar recurriendo al de al lado y al de más acá y a alguien que entra por el tema telemático para que me dé contestando lo que yo debo saber? O sea, es una muestra clara de que es un ignorante en el sector. Entonces es el Ecuador, pues. Si nada más vean esa vean esa participación en la Comisión de Transparencia de la Asamblea. Conclusión facilita de llegar. El hombre no sabe nada. Dice, estoy 2 meses en el cargo, pero yo conozco el sector. ¿Qué conoces? Recurres a tus funcionarios para que expliquen lo que tú no sabes. En algún momento le preguntaron sobre la refinería de La Domo y que cuando fue firmado el tema de la empresa de economía mixta. No sabía. Dice, creo que el 2012. Y regresa y alguien por ahí le sopló y corrigió al 2008. O sea, no sabe nada. Solo él debe saber por qué está allí. Solo él debe saber por qué está allí. Porque generalmente pone... No, mi amigo, qué amistad ni qué amistad. A eso ahí no se llega por amistad. Ahí se llega cuando hay compromisos con más arriba para decir, ¿qué me ofreces en ese sector? Y punto, son perlas de la administración pública. Doctor, que le dan a alguien y le va a sacar jugo. Me gustaría ponerle una pausa a ese tema y quisiera tocar 2 o 3 minutos algo que ocurrió ayer, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en el Cantón Espejo, en Carchi, y los propios agricultores de este sector de Carchi le reclamaron al presidente que no están dando los créditos. Veamos parte de un video de lo que justamente intervino y después habló el presidente de la República. No sé, me supongo que tal vez usted, señor presidente, esté mal informado con los créditos de Banecuador, porque nosotros hemos hecho las respectivas solicitudes de los créditos aquí en la agencia El Ángel y lastimosamente muchas personas no hemos tenido respuesta a eso. Yo hice una solicitud de este crédito apenas usted lo decretó en el mes de febrero. Me tuvieron haciendo un montón de papeles hasta el mes de mayo, cuando me supieron decir que solamente me iban a aprobar $2,000 si es que quería y si no, no. Entonces, esa es mi inquietud y aquí estamos mucha gente de la que supuestamente hemos de haber estado en ese trámite y nos han dado la espalda. Me voy a preocupar de hablar con el gerente general de Banecuador. Estoy bien informado. Me voy a preocupar y estoy bien informado. ¿Cómo es eso? No, o sea, a ver, los créditos eran de $30,000. Comencemos por ahí para que entienda la ciudadanía lo que él ofreció. Y terminan más o menos hablando de $2,000, que es diferente. Pero viene el tema, yo te ofrezco, pero busca quien te dé, pues. O sea, yo en la palabra les digo esto. Pero ¿qué mejor prueba quiere? Que él dice libre ingreso a las universidades, y cuando dicta el reglamento, ahí se establece que habrán pruebas de nivelación y pruebas académicas, con puntaje. Entonces viene el tema, ¿y para qué son con puntaje? Para ver quién pasa y quién no pasa, además que hay el problema de los cupos.
Entonces, vivimos un gobierno de una demagogia, pero no vista, porque han habido demagogos pero inteligentes. Es una demagogia torpe, porque caen así, pero y dan bote en el suelo, o sea, a cada rato. Es una demagogia, pero realmente de cuarto nivel. Y es lo que tenemos, es lo que el pueblo eligió. Eso sí, los votos fueron los que le dieron la presidencia, porque eso quedó en entredicho con lo que se negó a abrir las urnas de 17 provincias. Entonces es lo que tenemos como gobierno. Él elige el contradictorio, es como en el box. En el box, por ejemplo, hay gente que puede decir, yo quiero pelear con este otro no, porque este me mata. Entonces eligen pelear con la CONAIE y dialogar. Claro, porque saben que eso lo pueden romper en cualquier rato, pero no se sientan a negociar con los actores de la política y de la economía del Ecuador, pues. Ahí tienen que estar representados importadores, exportadores, trabajadores para ver el tema laboral, o sea, incluso el tema técnico de los hidrocarburos, de los precios. ¿Usted cree que tienen buen asesoramiento? Hoy de mañana estaba viendo una entrevista de uno de los asesores de Fenocin, que además hace poco era asambleísta de los socialcristianos. Y no entienden el tema del subsidio, ni entienden el verdadero problema del subsidio. Porque primero hay que ver el balance energético. Es como ver a un paciente. Yo no puedo saber si lo salvo o no lo salvo, si no tengo un espectro bien claro de cuál es su sangre, su nivel de colesterol, su urea, y etc. cosas, y ecografías que se necesitan. Entonces, cuando uno ve el balance energético, en el tema de los combustibles, los buses son más o menos el 4% del consumo de transporte, y los taxis 3%. ¿Dónde quieren poner dónde quieren eliminar el subsidio? Entonces, allí viene el tema, pero viene el tema, el 15% a nivel nacional son autos y subs, y los autos y subs de alta gama, ¿qué serán de ese 15%? Un pedazo del 2 o 3%, que pueden decir lo que siempre dicen, que paguen los ricos. Ya, pero ¿qué del 12%? Y entonces, ¿qué van a ahorrar con el gobierno, con este cuento, además de que los subsidios de los combustibles están subsidiados, que no es cierto? Porque el tema está la trampa al valorar el crudo ecuatoriano a precios internacionales, como el insumo para la refinación. Entonces viene el tema, ¿qué van a lograr? Nada, pues. Nada. Lo que están cumpliendo es la agenda del Fondo Monetario Internacional, que dicho sea de paso, ayer hicieron declaraciones la Secretaría de Estado de Estados Unidos, declaraciones repugnantes, donde dice que el Ecuador es un país de riesgo en las inversiones, y que ahí está el caso Perenco, dice. La Secretaría de Estado de Estados Unidos, caso Perenco, dice, donde le terminaron unilateralmente el contrato a la compañía Perenco. Entonces viene el tema. Primero, era una compañía supuestamente francesa, pero era una compañía constituida en las Bahamas. Entonces, a ver, entiendan eso para que expliquen. Segundo, esta compañía se fue del Ecuador botando los campos, que es una absoluta irresponsabilidad. Tomaron el avión y se fueron toda la gente del exterior que manejaba este tema. Y a Petroecuador le tocó, porque esos campos se manejan con softwares. No es un tema como era antes, a la sordina. Ahora es con softwares, y no tenía la gente. Pero además la ley dice que si abandonan los campos o las instalaciones o dejan de cumplir un contrato, se termina unilateralmente el contrato. Sabrá la Secretaría de Estado que Perenco abandonó los campos y que en el fondo lo que quería es una indemnización porque va abandonando los campos, pero cuando el contrato se venecía el 2010 era nada más cuestión de esperar meses, y ya tenía que irse con una mano adelante y otra atrás la Perenco. Entonces dice, yo no me voy a llegar hasta el día final y no le saco ventaja a esto, entonces simulo que me votan cuando no la votaron y me voy a hacer un arbitraje internacional y le saco cientos de millones de dólares al Ecuador. Entonces esto es realmente irrito, la forma como se manejan este tipo de empresas. Pero ¿qué era lo que buscaba la empresa? Como siempre buscan, cuando se sientan a negociar un contrato, una prórroga o un nuevo tipo de contrato, como lo que quieren hacer en el Ecuador con la migración de los contratos de prestación de servicios y los contratos de obras y servicios específicos, que migren al modelo de participación. Es la oportunidad
porque las empresas dicen, perfecto, nos ponemos de acuerdo en la tasa, en cómo vamos a pagar o en el porcentaje porque quieren ir al contrato de participación. Nos ponemos de acuerdo, no hay problema. Pero, ¿cuánto me va a prorrogar el contrato? Porque ahí está el quid, ahí está la ganancia. Entonces quedan los años que le viene la regalada gana hasta chupar el petróleo del subsuelo y que no quede un barril. O sea, entendamos, hay 18 contratos de prestación de servicios que quieren migrarlos a participación, perjudicando al Estado ecuatoriano. Eso es lo que se hizo con la Ley de Desarrollo Económico. Y 22 contratos, que son 22 contratos de campos, cada uno es un campo. 22 contratos que quieren migrarlos de obras y servicios específicos, que es una brutalidad, a contrato de participación, que no tiene lógica por ningún lado. Porque son contratos, como decir, para que la gente me entienda, si alguien tiene una casa y dice, voy a contratar que me pinten el cerramiento, otro que me laque el piso, la misma persona que me haga la lavandería, que me corte el césped, y de pronto le dicen, los que están haciendo estos servicios pueden operar la casa y quedarse con la casa unos 20 años. O sea, son contratos de servicios específicos, wall cover, wear line, torres de perforación, construcción de plataformas, etc. cosas, y que le quieran migrar a un contrato de participación. O sea, es una salvajada. Es nada más a través de estos 40 contratos, que es parte enorme de la infraestructura petrolera de producción. Lo que quieren hacer es colocar todo en manos del capital privado. Pero en un contrato de participación, el petróleo no le pertenece al Estado. La parte de la participación de la empresa privada. La parte de la participación del Estado sí los reciben crudo, pero la parte de la empresa privada la reciben crudo. ¿Y cómo es que nosotros vamos a hacer un proyecto de refinación si no contamos con ese crudo de las compañías? O sea, esto es pensar en el fondo del problema, en el fondo que la gente no lo ve. Y cuando invitan muchas radios y muchos medios a los expertos petroleros, como veo que lo están invitando a un tipo que no sabe un carajo del mercado petrolero internacional, los invitan para que defiendan las mentiras. Entonces, ¿cómo es que el ministro dice, explica en esa comisión de la Asamblea Nacional, dice, y además, ¿con qué petróleo vamos a refinar? ¿Sabes con qué vamos a refinar? Con el petróleo que ofreció Lazo, duplicar la producción petrolera, que ya te olvidaste. Entonces Doctor, sale a decirle a Lazo, es un mentiroso. Y el gerente Petroecuador, antes de irse, poquitos días antes de irse, hizo una rueda de prensa donde dijo que el plan es llegar a producir 804,000 barriles diarios. Ahí está la producción que dice Ítalo Cedeño. Entonces, o sea... doctor, por eso no conviene pues la refinería. No quieren porque están beneficiando a los importadores de combustibles. Siempre cuando haya una trampa y algún beneficiario. No es que es inocuo, no es que es una cosa así normal que la hacen. No, es para beneficiar a alguien, a una empresa. Y eso genera participaciones, genera dividendos, genera comisiones. O sea, no es que lo hacen así. Pues hay negocio. Hay negocio, pues entonces, por eso es que en vez de hacer lo que hay que hacer, si yo tengo un hijo y tengo capital o tengo infraestructura, lo voy preparando para que, primero que se haga cargo de seguir manejando el negocio familiar y lo fortalezco. Pero ¿qué le parece, Jaime? Si yo en vez de hacer eso, sucede que, por ejemplo, lo contrato al vecino y a mi hijo le voy quitando prerrogativas. Eso es lo que se hace con la empresa pública. O sea, la van minimizando. Eso es destruir el negocio. Que le cuesta más plata al Estado, porque no le cuesta menos plata. Pero en cambio, ¿cómo le pido a mi hijo, mijito, darásme una comisión? No le puedo pedir. Pero al vecino sí le puedo decir, caeraste con algo. Entonces, de esa manera se produce la corrupción, pero que aparece disfrazada. Vamos al nuevo modelo de contrato y a migrar para mejorar la producción. Y a mí qué me importa mejorar la producción si la gran cantidad de la tajada se llevan las petroleras privadas. ¿Dónde queda el discurso anticorrupción del presidente? No, pues es otra cosa. Hay un viejo axioma que dice, el que presume, carece. Entonces, cuando la gente comienza a hablar de que montamos un sistema, es para tapar, pero además es la prueba plena de que es un país desinstitucionalizado, porque ¿a quién le toca controlar esto? A la Contraloría y a la Fiscalía.
Cuando se crea una Secretaría Anticorrupción, es para de alguna manera bloquear el trabajo de la Contraloría y de la Fiscalía, porque es un poco decir, esto es nuestra línea de acción, esta es nuestra agenda, y no es la que ustedes quieren hacer. O sea, ¿cómo se puede crear una Secretaría Anticorrupción dentro de un gobierno, dentro del Ejecutivo? Eso es imposible, pero lo hacen para apropiarse del tema y obviamente perseguir en algunos casos, perseguir y en otros casos abrirle la puerta a la gente para que sean absueltos y no se inicien procesos. Entonces, son cosas tan elementales de entenderlo, son manejos políticos mañosos. Esto comenzó con Fabián Alarcón, luego con Yamil Maguad. Yamil Maguad creó la Secretaría Anticorrupción dentro de la presidencia. Entonces ahí creó, pues, y esa secretaría hizo barbaridades para permitir la entrada de Odebrecht, que tenía muchos padrinos en la presidencia. Odebrecht en esos años de Maguad, lo que hicieron es inventarse que había un perjuicio causado por Andrade Gutiérrez con la cartera Méndez Morona y que no le habían retenido el 4% de la contratación, siendo que no era un proyecto de seguridad nacional. Por Dios, el proyecto más importante en seguridad nacional fue la carretera Méndez Morona, porque eso nos permitió llegar al puerto de Santiago y armar la infraestructura que tuvo como consecuencia la guerra de Tigüinza, pues, y además ejercer jurisdicción sobre esa parte de la cordillera del Cóndor. Usted acaba de tocar un tema muy importante, ¿no? Dice desde la época de Alarcón, que creó la Secretaría Anticorrupción, y hay que decirlo también, en la época de Rafael Correa también se crearon muchas instituciones. Una de las cosas fue el tema del Consejo de Participación Ciudadana, que ahora, pues, yo podría decir que le salió el tiro por la culata, porque ese Consejo de Participación Ciudadana ha sido una piedra en el zapato para muchos. Tanto para los correístas como para los distintos partidos, como para el gobierno de turno, el gobierno que esté. ¿Cuál sería el fin o cuál sería el objetivo en estos momentos de mantener el Consejo de Participación Ciudadana? Que puede ser efectivamente un órgano que tenga competencias que vayan acorde al bienestar, a la vigilancia de los intereses nacionales, pero que de una u otra forma siempre termina siendo amañada. A ver, le voy a analizar con unos 2 o 3 elementos. El primero, en Ediciones La Tierra, para que cualquier persona pueda buscarlo. Es más, ese libro se lo pueden bajar, porque hay libros que no se pueden bajar. Ese se lo pueden bajar. Ediciones La Tierra, hay un libro de Enrique Ayala Mora sobre el tema constitucional. ¿Qué dice Enrique Ayala Mora? Que después misteriosamente cambió de criterio. Dice, a mí no me gusta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A mí tampoco me gusta. A mí parece que fue un invento para disimular la captación del poder a través de esta ficción que es el Consejo de Participación Ciudadana. Dice, pero no se lo puede eliminar con enrevesados procesos de reforma constitucional, sino mediante una asamblea constituyente, que es mi tesis. Entonces, claro, ¿por qué? Porque eso sería cambiar la estructura de la Constitución y los elementos constitutivos del Estado. Eso no se puede hacer, pero se creó para disimuladamente hacer creer que la designación de los órganos de control venían de un ente de la participación ciudadana. Pero veamos si viene de la participación ciudadana. Primero, las comisiones de selección, de acuerdo a la Constitución, son creadas en la misma Constitución, y en el artículo 209 me parece que es, 209, para cumplir sus funciones de designación, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de llevar a cabo en los casos que corresponde el concurso público de oposición y méritos. Entonces, comisiones de selección. ¿Quiénes las integran? Un delegado o delegada de cada función del Estado. Ya partieron el queso. Nos va uno de la judicial, del legislativo, del ejecutivo, del electoral y también uno del propio consejo. Y igual número de representantes de las organizaciones sociales y ciudadanía. Entonces son 5 más 5, 10. 5 más 5, 10. Pero el consejo hace pocos días dijo que están haciendo un concurso para las comisiones ciudadanas para elegir a 10 personas. Ellos tienen que elegir a 5.
5, porque los otros 5 le ponen las funciones. Pero veamos el artículo 210 de la Constitución. Esto es de Ripley, esto es Made in Ecuador. Dice, en los casos de selección por concurso de oposición y méritos de una autoridad del Consejo de Participación, escogerá a quien obtenga, no dice a quien crean ellos, a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posición respectiva. Pregunta, ¿qué papel juega el Consejo de Participación Ciudadana en la elección de una autoridad de control? Ninguno. Ninguno. Porque es la comisión de selección la que le dice este es el puntaje y este va en primer lugar. Y lo único que tiene que hacer el Consejo es decir, al primer del lugar tiene que designarlo. No tiene que analizar y decir se equivocaron, el tercero es mejor, el cuarto, el segundo, lo que sea. No, al que tiene mejor puntaje lo tienen que designar y me envían el nombre a la Asamblea para que lo posicione. Tomadura del pelo a plena luz del día. Y eso está en la Constitución. Y así se procede. Entonces, ¿qué papel juega el Consejo de Participación Ciudadana? Ninguno. Ninguno. O sea, son mirones de un proceso, de un concurso. Porque son la comisión las que hacen y deshacen de este tipo de cosas. Y sobre esto también estas comisiones hay que ponerles mucho lente. Por ejemplo, cuando se nombran comisiones para evaluar los candidatos para ir renovando la Corte Constitucional, ustedes vean los nombres de los que participan en estas evaluaciones de candidatos. Son los mismos de los mismos que son invitados a los medios como los expertos constitucionalistas. Entonces, claro, ellos eligen a Juan Piguave o a Pedro Pilataxi o a quien sea para que vaya a la Corte Constitucional. Entonces, mañana les deben el favor de que ellos son los que les hicieron pasar el filtro. Y mañana aparecen como abogados en temas constitucionales, pero en temas de mucho dinero. No en temas pendejos, en temas pequeños. Entonces se ponen a defender a las empresas transnacionales. Entonces hay que ver quiénes defienden a la CNT, quiénes defienden a los adversarios de la CNT, los adversarios de Toachi Pilatón, de la Unidad de Negocios. ¿Quiénes son? Los que pusieron los jueces de la Corte Constitucional. Entonces cuando llegan como Pedro en su casa, porque el que está sentado en la Corte le deben el cargo a la persona que va de abogado de una transnacional, pues. O sea, este país, lo que menos hay es investigación. Y lo que menos hay es olfato para entender cómo se maneja el poder. El poder no se lo maneja desde la inocencia. El poder se lo maneja con conocimiento. No son pendejos los que manejan el poder. Pero para eso se necesita análisis, investigación, poner el dedo en la llaga. La gente se agüeza de no poner el dedo en la llaga porque todo el mundo viven cuidando su nombre, cuidando que no les pase absolutamente nada. Entonces es el país, por eso tenemos lo que tenemos, Bueno, sin duda alguna, para unos, diría yo que para muchos sigue siendo pues ese Consejo de Participación Ciudadana una piedra en el zapato y que lamentablemente no cumple las funciones que debería cumplir y ya lo vimos, lo acabamos de ver una vez más, mi querido doctor Tandazo, con este nombramiento del superintendente de bancos. Pero yo le pregunto a usted exactamente, ¿qué va a pasar con las instituciones de control? ¿Van a seguir detenidas? ¿Vamos a pasar los 4 años con los subrogantes de los subrogantes? Porque los intereses políticos que tiene el gobierno son uno y los que tiene la asamblea son otros. Y eso contrapone a las competencias legítimas del Consejo de Participación Ciudadana y de la regulación de todos estos órganos que siguen estancados y que a fin de cuentas los más perjudicados somos los ciudadanos. Ya conversaba yo con una profesora que aparte es miembro de la Veeduría Ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana, la PhD Jacqueline Gómez, justamente el día de ayer, y me hablaba del sinnúmero de irregularidades que hay ahí, de que no les envían la documentación, de que reclaman muchas cosas y que el Consejo de Participación Ciudadana no responde a estas veedurías que hacen ellos. Entonces, lo que vemos o lo que podríamos pensar es que ellos están definitivamente, en palabras morochas, aguantando todos los procesos. Pero es claro, Carlita. A ver, este órgano que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social responde a una cantidad de presiones
Porque ¿cómo usted se puede explicar que la Asamblea Nacional, por ejemplo, sustituyó el juicio al Procurador General del Estado, que era un juicio, pero que tenía que hacérselo sí o sí, por llevar el juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y tampoco lo llevó? ¿Por qué? Porque por debajo, pues por el subterráneo, ellos también ejercen presión, pues. La Asamblea Nacional también obtiene tajadas, cupos en las designaciones y en todo. O sea, en este país todo está en subasta, todo está sujeto al precio. Y entonces eso se da. Pero tenemos un Procurador General del Estado, que creo que ningún país se puede dar el lujo de tener eso, que mandó así, pero ya se necesita ser, o sea, desfachatado. Mandó un proyecto de ley de repetición que está en la Asamblea, no lo han tramitado todavía, mediante el cual dice que los funcionarios públicos no pueden crearle problemas a las compañías transnacionales, porque si eso se deriva en un arbitraje y el arbitraje es perjudicial al Ecuador, los funcionarios tienen que responder económicamente por el pago de ese laudo. Y entonces viene el tema, o sea, entonces, ¿qué quiere convertir el procurador del Estado? Quiere convertir al funcionario público en una persona que deje hacer y deje pasar todo. Deje hacer y deje pasar. O sea, si yo soy, por ejemplo, administrador de un contrato, que es la figura que tiene la ley de contratación pública, yo veo que no me cumplen con un contrato en tiempos, en plazos, en obras, yo le aplico una multa, y una multa que puede ser grande y que está prevista en el contrato además. Pero si veo la ley de repetición, digo, ¿y si esta compañía nos lleva a arbitraje? Y en arbitraje es donde ellos gozan, porque están como pulpo en su tinta. Y entonces viene un laudo, yo tengo que desprenderme de mis bienes, de todo, y me vuelvo un paria en el Ecuador, porque he puesto en orden y aplicado la ley. Entonces está castrando los poderes de modalización del Estado, que son los poderes de regulación, control y sanción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un funcionario dice, lo primero que tiene que hacer es negociar. Negociar. No todo se puede negociar, porque hay infracciones, esto es derecho puro lo que voy a decir. Hay infracciones subsanables y hay infracciones insubsanables. Le voy a poner un ejemplo de infracción insubsanable, de una infracción subsanable. Por ejemplo, una empresa tiene la obligación de presentar su balance hasta tal fecha, porque esa es la fecha final. Pero ¿qué es lo que pasa? Se contagió de COVID el contador, y la información básica que él manejaba no la pueden manejar otros porque no dejó ni siquiera las claves. Entonces le manda una carta a la entidad y le dice, no puedo presentar, tengo el problema del contador, deme un poco más de tiempo. Es lógico, pues es entendible. Pero si, por ejemplo, una empresa que yo le otorgo una delegación o un contrato, me vende parte del contrato por debajo, sin autorización del Estado, porque el titular de esos derechos es el Estado, entonces sucede que es causal de caducidad de un contrato. Eso es insubsanable. Entonces, ¿qué hace un funcionario público? Se topa con una infracción y él tiene que saber lo que puede o lo que no puede dejar pasar. Voy a ponerle un ejemplo. No puedo cumplirle con tal proyecto porque se congelaron los ríos en China y no he podido traer y está bloqueado el cargamento en China. Yo no puedo inmediatamente decir, sí, le acepto su excusa y no le multo porque usted tenía que entregar estos materiales en tal época, en tal fecha. Pero para eso tengo que primero investigar y ver si evidentemente ese río se congeló. ¿Cuándo se congeló? Porque si la empresa pudo haber embarcado antes de que se produjo ese evento catastrófico o ese evento de la naturaleza que se congeló el río y no lo hizo, entonces es una zapada. Decirle al Ecuador, ¿sabe qué? Es que no pude transportar porque el río se congeló. El río se congeló en el mes tal, pero usted tenía que embarcar 2 o 3 meses antes, cuando el río no estaba congelado. Entonces, ¿qué hace un funcionario? Ahí tiene que multarle a la compañía, decirle, usted incumplió. No, es que mire que el río, no, señor, aquí tengo la información. Y el contrato dice que si usted no me entregó, yo le multo de esta manera. Pero con la ley del Procurador General del Estado, no puedo poner en tela de duda nada, porque sencillamente si hay un laudo negativo para el Estado ecuatoriano, yo tengo que pagar. O sea, es la ley, eso es peor que la ley Mordaza. Es una ley del embudo. Y eso lo manda el procurador, y él está sentado en la Procuraduría, cuando él está llamado a defender el interés del Estado y vigilar que los contratos
se ejecuten mirando el interés nacional. ¿Y qué dice la Asamblea Nacional? Nada, pues. Nada, porque ¿qué habrán negociado? No dicen nada. Y está en funciones prorrogadas. Entonces el país del hagan lo que les dé la gana. Esto es, como decía Benjamín Carrión, es un país dado al diablo. Y es lo que pasa con el Ecuador. Bueno, sin duda el tiempo se nos hace bastante corto para conversar con usted, pero quiero el próximo jueves invitarlo a conversar ya sobre las inscripciones oficiales de los candidatos a alcaldes pues, de las distintas ciudades del país. Ese tema lo vamos a dejar ahí, ¿sabe por qué? Para la próxima semana, porque vemos que el pastel se está repartiendo, es bastante amplio quienes quieren pues alcanzar esta dignidad, sobre todo en las ciudades más importantes. ¿Y qué connotación tiene esto? ¿Será que el gobierno está o no apoyando alguna candidatura, como dijo usted, por el subterráneo? Eso quiero dejarlo ahí para analizarlo la próxima semana con usted, ya que hemos visto que la mayoría de los candidatos ya se están inscribiendo oficialmente. Pero permítame decir una cosa chiquita. Los socialcristianos encabezaron de cachiporros la caída de Lucio Gutiérrez, sin fundamento legal alguno, sin fundamento legal alguno. Y Cintia Viteri se prestó para posesionar en la CIESPAL de Quito, en el auditorio, al presidente Palacio, Alfredo Palacio. ¿Quiénes le cortaron la cabeza a Lucio? Los socialcristianos. Actualmente candidato de Lucio para Guayaquil, Nicolás Lapenti, con profunda vinculación con la derecha de Guayaquil, con los socialcristianos. ¿Cómo entiende la política? ¿Cómo entiende la política? O sea, se les olvidó quiénes fueron los victimarios. Pero viene un tema que les consulto. Esta entrevista iba a versar sobre un tema focal, que era la refinería del Aromo. ¿Lo vamos a tocar o no lo vamos a tocar? Toquémonos un poquito. Toquemos un poquito y si no, dejamos esa parte para la próxima semana por el tiempo. Toquemos un poquito. Vamos a ir directo al por qué no se da, más allá de los hechos que se han suscitado y de las investigaciones que se han dado dentro pues, de la refinería. A ver, comencemos rápidamente. La refinería del Pacífico nace de un acuerdo que firma Alberto Acosta Espinosa, ustedes que lo han tenido ahí en su medio algunas veces. Alberto Acosta Espinosa firma el 17 de abril de 2007 un acuerdo de cooperación con el gobierno de Venezuela, con el ministro de Venezuela, ministro de Minas y Petróleo de Venezuela, para entregarle campos maduros. En base a este acuerdo se entregó Sacha a Venezuela, y para que PDVSA explote el ITT, y eso lo hizo Alberto Acosta Espinosa, y también para que se le entregue el complejo de refinación de la costa del Pacífico. Por lo tanto, la primera patada de este partido de fútbol la dio Alberto Acosta Espinosa. Comencemos por allí, para no perdernos, porque después no sabe por dónde meter la cara y evadir cualquier cosa respecto a su responsabilidad. Se constituye la empresa Economía Mixta el 15 de julio del 2008. Y esto es una escritura que se la firma en presencia incluso del presidente de la República, Chávez, de Venezuela, y del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Aquí está el testimonio de la escritura. Aquí nunca hablamos en el aire. Aquí está el testimonio de la escritura. Y entonces, ¿qué tiene la escritura? Como tengo que ser muy corto, puedo yo dedicarme a estudiar la constitución de la empresa y encuentro perlas, pero voy a decir pocas. Financiamiento. La compañía procurará obtener financiamiento para su capital de trabajo y para sus proyectos de inversión. Entonces viene el tema, ¿por qué nos unimos a Venezuela? Porque se supone que Venezuela tenía plata. Venezuela, esto nunca lo supo el presidente Correa, o no quiso saberlo, o no estuvo bien asesorado. Venezuela estaba quebrado. Tanto estaba quebrado que ni siquiera pudo darle mantenimiento al complejo de refinación de Paraguaná, y se les incendió, y Venezuela perdió capacidad de procesamiento de 350,000 barriles diarios. Entonces, se aliaron con una persona, con un país que no tenía dinero. Pero voy a decir una perla que está en el contrato, en la constitución de la empresa. Y claro, lo que voy a decir le va a llamar la atención a más de una persona, pero está aquí, y si alguien quiere, yo no tengo problema en mandarles una copia.
La compañía, o sea, la de economía mixta, negociará los contratos de comercialización, el volumen total, no dice parcial, total de los productos refinados y subproductos del proceso de refinación sin ningún tipo de subsidio o condicionante. O sea, si esa refinería se hubiera construido, esto es metido por PDVSA, no podía haber subsidios ni condicionante alguno en lo que es la venta del volumen de productos refinados. Entonces, tengámoslo clarito, para que no nos tomen del pelo. Tengámoslo clarito. Siguiente cuestión que hay que tomarla en consideración dentro de las cosas más importantes que se pueden manejar, que son, permítame un ratito para poder, y nos aliamos con Venezuela, que nos tomó del pelo toda la vida, y voy a poner un ejemplito. Nos ofreció la construcción de la refinería del Pacífico, la construcción de una planta siderúrgica, la construcción de una planta de fertilizantes, la construcción de una planta de aceites lubricantes, la construcción de una planta regasificadora de gas para reprocesar gas licuado de petróleo venezolano, la construcción del tren eléctrico trasandino, la construcción de una planta de focos ahorradores, la construcción de un gasoducto regional, la entrega de PDVSA a Petroecuador del campo Ayacucho 5, a cambio de lo que le íbamos a dar nosotros, que le dimos Sacha. Sacha era un campo súper productivo. Ayacucho 5 era un campo prospectivo. O sea, comparar algo de que valía 100 con algo que valía 5. La entrega de PDVSA a Petroecuador del campo Tibacum, que nos quisieron entregar un campo que producía muy poco, y luego nos quisieron entregar Dobocubi, un campo que producía una cantidad ínfima, y nos daban solo el 14% de esa producción, cuando nosotros les entregamos el 30% de Sacha. La instalación en el Ecuador de un banco bilateral, de un fondo bilateral de inversiones. Entonces, esto fue Venezuela en la realidad ecuatoriana. Y dentro del perjuicio que nos causó Venezuela, estuvo la refinería del Pacífico, donde nos hizo pedazos. Mire, aquí hay un tema que es de fondo. El Ecuador contrató 5 auditorías para 5 proyectos emblemáticos del gobierno de Correa. 5 auditorías con, de alguna, no sé cómo utilizar la palabra, con el paraguas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, siendo que el programa no hizo ninguna auditoría, solamente facilitó los nombres de las compañías para que Petroecuador contrate esas auditorías. Entonces, ¿qué dice este informe? Que es un informe voluminoso, complicado, pero ¿qué es lo que dice? Habla del fuerte rol de PDVSA y la inexistencia de representantes de Petroecuador al momento del comienzo de la ingeniería conceptual. O sea, fue como si le abro la puerta y vengan de gente de PDVSA y hagan lo que les dé la gana. Dice, en la etapa de visualización, esto lo dice, estoy leyendo del informe de auditoría, de visualización, de visión del proyecto, fue favorable a los intereses de PDVSA en desmedro de los de Petroecuador. O sea, porque todo se lo manejó pensando en un proyecto diferente del que el Ecuador tenía que llevar a cabo. Venezuela lo que quería es utilizar nuestro país para primero crear un mercado cautivo para su crudo y luego posicionarse como uno de los 2 países que vendía refinados hacia la costa del Pacífico. Pero esa no era la visión que debía tener el Ecuador, porque teníamos que pensar en una refinería pequeña, de un tamaño manejable, para poder fundamentalmente evitar la fuga de divisas por el tema de la compra de combustibles. La que firma los contratos y la que prácticamente mete las compañías que después metieron las de andar fue PDVSA. Por ejemplo, aquí se dice textualmente, PDVSA es la parte que firma los contratos con KBC y la que aparentemente toma todas las decisiones. Entonces, lo que hicieron acá es abrir la puerta a PDVSA, que les venga la regalada gana. Habla de que ha habido sobreprecios, pero dice este informe que estos sobreprecios podrían estar estimados en 152 millones. Pero a ver, 152 millones no es que todo el proyecto no sirve para nada, pues, porque 152 millones no es todo lo que costó el proyecto. Por eso Yacu Pérez cuando dice se hizo humo esa plata, no, porque hay el acueducto La Esperanza, el aplanamiento de los de la tierra, que no es un aplanamiento cualquiera, es para soportar una infraestructura de refinación y petroquímica
las vías de acceso, los campamentos y, más importante, los licenciamientos que se contrataron con empresas del mejor nivel del mundo en esta materia. Entonces, de esa manera, el Ecuador tenía garantizado. ¿Y cuáles son las empresas? Lo digo con nombre y apellido. Foster Wheeler y UOP de Estados Unidos, el grupo Lindel de Alemania y Axen de Francia. O sea, ¿qué eso se hizo humo y Yacu Pérez? O sea, no entienden. Hubo inversión, hubo gastos. Y obviamente no cuajó el tema del financiamiento, porque PDVSA le falló al Ecuador y después no tuvieron capacidad para vender el proyecto, porque ya fue un proyecto ampuloso, demasiado grande, que había que justificarlo. Entonces, lo que anunciaron el 15 de julio del 2008, que en 5 años estaba la refinería, o sea, en el 2013, no lo pudieron cumplir. Luego, se habla de que incluso con la cooperación china se estaba hablando del proyecto llevarlo a un proyecto más manejable, que se construiría en 2 fases, comenzando con una capacidad de 200,000 barriles por día. ¿No es cierto? Pero Gurley Parsons participó en la ingeniería de valor y alteró, dice el informe, sustancialmente las premisas clave del proyecto. Hablando de esto, hay un tema que es importante verlo, relacionado con todo esto, que me acabo de acordar. Felipe Rodríguez Moreno, abogado, él hizo una denuncia que cayó en el vacío porque nadie la tomó, donde dice que Íñigo Salvador Crespo, el actual Procurador General del Estado, tuvo 2 contratos con Refinería del Pacífico de $250,000. Y entonces, ¿qué de eso no se enteran los asambleístas? Porque si condenan todo lo actuado, pues ahí estuvo Íñigo Salvador, pues. Lo mínimo tenían que haber preguntado sobre esto. En el informe de la consultora, que es EDPS de Inglaterra, dice los licenciantes, o sea, las empresas de afuera. Me refiero... De eso no se entera el presidente de la Comisión de Fiscalización, que es experto en investigaciones de temas petroleros. No se enteran ni dicen cosas profundas, porque eso es para crónica roja nomás, se enteran de aquellas cosas que llenan los periódicos. Los licenciantes, dice, o sea, se refiere a UOP Process, a Foster Wheeler, al grupo Lindel de Alemania y Axen de Francia. Seleccionados se encuentran específicamente entre los líderes en sus tecnologías y el contenido de los paquetes pudo revisar que pudo revisar EDPS es de alto nivel. O sea, ¿qué quiere decir? Que los licenciamientos realmente fueron bien hechos. Pues no pueden decir no sirve nada de nada. Luego hablan del tema de Gurley Parsons, que ahí entró el Grupo Azul en el tema, y voy a ir directamente al tema de las obras tempranas, que se ha criticado. Esto fue sugerencia de Gurley Parsons. Que se mandaron las obras tempranas sin tener el financiamiento. Entonces, recomendaciones generales, ¿qué es lo que más nos interesa? Recomendaciones generales. Que esto es actuado por la empresa auditora. Entonces viene la pregunta, Carlita y Jaime. ¿Para qué carajo se contrata una auditora? Para que llegue el informe y no se lo ejecute. Que esto lo han hecho con todo. O sea, contratan con una empresa, sacan solamente lo que les conviene, lo negativo, pero no destacan lo que hay que tomar como positivo. Entonces, claro, el ministro Ortiz, René Ortiz, tuvo la desfachatez en una declaración de decir, la misma consultora nos sugirió que abandonemos el proyecto de la refinería del Aromo. ¿En qué momento? Yo tengo todo el informe jamás dijo eso. Pero ya la gente, como esto lo dijo en los medios tradicionales, la gente dijo, pues si la consultora ha dicho que eso no funciona. Y entonces, y como no profundizan los análisis, porque yo para poder hablar en un medio, primero tengo que estar súper bien informado. Y no lo que me contaron, sino lo que yo veo. Entonces, ¿qué es lo que dice EDPS? En la parte sustancial, lo que voy a decir es Pepa. Dice, hay 3 opciones diferentes para examinar. No hacer nada. O 2, continuar sin variación un proyecto para procesar 300,000 barriles diarios de crudo. O 3, reconfigurar, reiniciar y continuar. Entonces, respecto de no hacer nada, dice, en el escenario de no hacer nada, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de Moreno y el de Lazo? Ecuador tendrá que aceptar que el déficit del producto refinado del país
no se abordará y que continuará la fuerte dependencia de las importaciones. Esto podría deberse a que existe la creencia de que el costo del producto proveniente de las importaciones es muy bajo y se mantendrá así, suprimiendo el margen de refinación y haciendo que el retorno de la inversión sea negativo. Claro, toman un elemento y con eso se van y dicen sencillamente esto no es así. Sobre la segunda opción de continuar sin variación, RPS no está de acuerdo en continuar porque dice hay que reducirlo al proyecto a aquello que le interesa al Ecuador, que podría ser 200.000 barriles o 150.000 barriles, para de esa manera suplir las importaciones. Dice, reutilizar, dice, compensar de nuevo, estoy leyendo textualmente el informe, pero no desde cero. El hecho de que un proyecto haya fallado, se haya estancado, no significa que todos sus elementos deban ser eliminados. Entonces, sin embargo, dice el análisis deberá incluir no solo el enfoque económico y la justificación del proyecto, sino también en consideración cualquier criterio social y político aplicable, la seguridad del suministro y la independencia de las importaciones de combustibles. Entonces, no está diciendo RPS que voten abajo el proyecto. Entonces, luego dice que hay que validar que parte del proyecto de la refinería del Pacífico aún sigue siendo apto para el propósito de las necesidades del país. Luego dice, la opinión de RPS de continuar sin variación en realidad no es una opción válida para la refinería del Pacífico y que hay que hacer cambios en el proyecto. Pero eso no quiere decir botar al tarro de la basura todo. Eso no quiere decir esto. Y obviamente eso es lo que plantea fundamentalmente RPS. Lo que está diciendo RPS es que hay que redireccionarlo al proyecto, fundamentalmente tomando en cuenta qué es lo más importante, las importaciones del Ecuador, que lo desangran. Si ustedes toman en consideración, y eso que hice una presentación muy corta por el tiempo, si ustedes toman en consideración lo que el Ecuador ha gastado en los últimos 15, 20 años en importación de combustibles, es salvaje, porque ha sido más o menos un promedio de 4.000 millones de dólares anuales. Multiplique por 20 nomás, son 80.000 millones. ¿De qué están hablando? Pero no se lo hizo, no se justificó una ingeniería financiera, que era fácil de justificarlo desde el punto de vista de lo que se ahorraba. Pero además hay un tema. En el registro oficial con nombre y apellido, registro oficial número 386 del 27 de octubre del 2006, se publicó la ley del PEISEG. Y la ley del PEISEG establece para qué serviría los 100.000 barriles diarios del campo occidental que se caducó el contrato y volvieron al estado de esa producción, que es hartísimo dinero. ¿Que para qué servirían? Para construir una nueva refinería, para potenciar las refinerías existentes, para construir proyectos hidráulicos que terminaron construyéndolos con préstamo, que es diferente que con el fondo del PEISEG. Y cuando el gobierno quiso deshacerse de eso para tener libertad de acción y utilizar sus fondos fundamentalmente en temas sociales y una cantidad de cosas para de esa manera posicionarse en el espectro político electoral, le pidió a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Constituyente, que derogue la ley del PEISEG. Y la Asamblea Constituyente, con una resolución de abril del 2008, siendo presidida la Asamblea Constituyente por Alberto Acosta Espinosa, derogó la ley del PEISEG y le quitó al país la posibilidad de que con esa capitalización se pueda llegar a buen puerto. Entonces, y si hubiera construido la refinería, pero así con plata propia, decía Correa, esos fonditos, pero claro, es que acaso que eran los fonditos para tenerlos congelados en un banco, sino para constituir fideicomisos, para decirle a la gente que preste dinero, de aquí usted va a cobrar su capital e intereses, pero preste para yo Ecuador, no yo Ecuador y Venezuela, hacer la refinería como yo quería. Y me estaba acordando de una cosa, porque es el país, es el Ecuador. Este es el discurso del presidente Correa, cuando se posesionó el 15 de enero del 2007. Este es el discurso. Aquí está el discurso. Voy a leer tres párrafos. Política soberana de endeudamiento y manejo de la deuda pública. Con respecto a la deuda externa, esto lo dijo en el 2007, 15 de enero, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura del endeudamiento que hemos adquirido a través de los años.
y que nos ha llevado a una situación de sobreendeudamiento altamente costosa para el país. Ah, ya, esto no lo cumplió. Con la nueva política de endeudamiento, el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Hizo todo lo contrario. En el 2009 comenzaron las preventas petroleras y se disparó el tema de la deuda externa con China. Luego dice, desde un punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo lo que un país puede pagar sin comprometer flujos financieros futuros. Clarito. Y entonces viene el tema. 2024, recién el 2024 se vence los contratos de preventas con China. Y este gobierno acaba de anunciar, esto es primicia, acaba de anunciar el gobierno, pero que no lo destacan los medios tradicionales, que hay un preacuerdo para prorrogar 3 años más esas preventas con China. Se va a hacer 2027. Pero lo se va a recibir billete. Lo están haciendo en 2022, cuando vence el 2024. Entonces, lo que ellos criticaban, que era malo hacer esto con PetroChina, ahora lo está haciendo el gobierno de Lazo con PetroChina, y entonces los que criticaban se callan y ya no dicen absolutamente nada. Y los entonces, medios. Esto y los medios. Y esto que nos enseñaron a sobreendeudarnos, que es contrario a lo que ofreció el presidente Correa, esto ha sido ya una política de Estado, endeudarnos hasta la coronilla. Entonces aquí en el Ecuador se puede hablar de muchas cosas, pero siempre refrescando la memoria a la gente. Yo no soy enemigo de nadie. Yo soy enemigo de las políticas que han perjudicado al Ecuador. Especialmente cuando se abrió indiscriminadamente la puerta para que venga todo tipo de capital al Ecuador y muchos que no vinieron para hacer inversión productiva. Entonces, todo eso hay que verlo a nivel de lo que sucede en el Ecuador, porque tenemos que manejarlos. Es un consejo final. Siempre hay un axioma que hay que seguirlo y en el periodismo hay que seguirlo, que es el siguiente, y en la investigación igual. ¿Cuál es la primera causa y el último efecto? ¿Por qué? Porque a veces analizamos los problemas en el mundo de los efectos, pero nunca decimos, pero ¿y esto a qué se debe? Pero ya era la primera causa. Entonces ahí vamos a entender dónde se comenzó a desarmar la institucionalidad en el Ecuador y a crear todo un sistema permisivo que trajo lo que tenemos hoy, un sistema de un endeudamiento que no nos permite mirar hacia el futuro. Y claro, el gobierno lo que hace es manejarse con el Fondo Monetario, pero el Fondo Monetario lo que hace es presionar para que les entreguemos la carne a las transnacionales. Entonces yo te presto 1.000 millones con una tasa de interés baja o 500 millones y ese es el titular. Fondo Monetario ayuda al Ecuador, pero y lo que te manda por debajo la recomendación de que entregues los 40 campos a las empresas privadas, donde ahí está el verdadero perjuicio, para que se vulnere la economía de un país. Cuando hay países que hacen todo lo contrario, voy a poner un ejemplo. Manuel López Obrador tomó la decisión hace 1 año y medio y dijo el 2023 México no va a importar un solo galón de combustible. Y comenzaron a potencializar todo lo que tenían y armar. Y están en ese camino. Porque es obvio entenderlo. O sea, un país no puede vender petróleo como hacía México y como hace el Ecuador y comprar combustibles. Eso es una estupidez. Y cuando el gobierno dice que hagan la nueva refinería donde quieran, no, pues, eso ya es una estupidez. Porque a usted para construir una estación de servicio, una gasolinera, usted tiene que justificar el sitio. Si está cerca de escuelas, establecimientos de salud, si no hay una gasolinera cerca, si no hay gente que pueda perjudicarse, los planos, la estructura, todo. Necesita permiso del Cuerpo de Bomberos, permiso de la Dirección de Hidrocarburos, permiso de Petroecuador, tiene que permiso del municipio, tiene que... Claro. Y sucede que para hacer una refinería no necesita nada, sino que viene una empresa y le dice que ellos van a hacer la refinería donde les dé la gana. O sea, país de salvajes, perdóneme Jaime, país de salvajes, porque el Ecuador tiene que decir, aquí quiero la refinería. Y qué mejor donde hay una inversión, porque ahí hay 1.500 millones gastados. Quítele los 150 millones que dice y que no lo ha aprobado RPS de sobreprecio, pues entonces hay 1.350 millones gastados. Eso no lo pueden votar al... Si yo fuera fiscal o contralor, les gloso
al gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo por dejar botado la refinería del Pacífico. Les groso, porque se peca por acción o por omisión. Pues no podían haber dejado ese proyecto. Entonces, no, que vengan y hagan donde quiera. O que hagan lo que dijo Moreno, que eso fue ya el colmo. Que hagan una ciudad alimentaria en el Aromo. Para cultivar de Moreno se puede esperar cualquier cosa, doctor. Y del actual también. Sí. Del actual también. Lo que pasa es que el actual tiene la fachada de ser una persona de éxito. Claro, éxito en todo lo que hicieron con el feriado bancario. Y por eso tienen la plata que tienen en el exterior, en paraísos fiscales, a nombre de los hijos y a nombre de la mujer, todo lo que tienen en Dakota del Sur. O sea, en este país hace falta quitarle unos cuantos velos que le deforman la visión al ecuatoriano, para que entienda que no vivimos con gobernantes que trabajan para el interés nacional. Así es que en el tema de la refinería me quedé corto porque tenía muchísimo más material para hablar sobre ese tema. Pero en todo caso, ese proyecto no se lo puede votar. Y la empresa auditora no recomendó que ese proyecto se lo archive. Y eso fue una mentira de René Ortiz, que la han seguido manteniendo. Recomendó que se rediseñe el proyecto. Y que el Ecuador, siendo que es un importador de combustibles, tiene que rediseñarlo para quitarse ese peso enorme en la economía. Y técnicamente lo puede hacer. Pero claro, el tema es dónde caen los billetes. Aquí hay un sistema donde los que venden combustibles al Ecuador, ellos tienen corrompido a medio mundo. Y los que compran crudo ecuatoriano lo mismo. Claro. Si usted corta la salida del crudo para que se refine en el Ecuador y corta la importación, ya no hay negocio. Ya no hay negocio. Se termina entonces, todo. Muchas veces el negocio, no importa el país que se vaya al diablo, porque el negocio está en crear el problema. Lo que decía Pareja Díaz Canseco, Alfredo Pareja Díaz Canseco. Desde la función pública se crean dificultades para vender facilidades. Entonces yo te puedo ayudar a que te vaya bien en la vida, pero ¿cuánto hay? O lo que decía Vladimir Álvarez Grau, ¿dónde está la plata? La plata. La plata siempre está en paraísos fiscales y de allí vienen a candidatizarse. Y son los que predican el discurso que hay que traer la inversión extranjera, pero la plata de ellos afuera. La sacan. Doctor, nos vemos la próxima semana. Nos vemos cuando ustedes quieran, desde luego la próxima semana. Yo me siento muy bien en Ecuador en directo, con Carlita y con usted, Jaime, así es que gracias por la entrevista, gracias por ponerme en contacto con la gente, y para mí es muy importante todo esto. Gracias, doctor, igualmente, que tenga un feliz resto de jueves. Buen día.